Bueno, amigas y amigos, yo lo digo y lo escribo en Facebook. ¿Verdad? Sí, yo vengo armado y como me pagan buenos honorarios. Estamos aquí los lunes en el balcón alumbrando, como corresponde a un partido de 60. Y de 64, hoy Mario Charpentier recordará, yo ya hace 64 años, don José Figueres, don Mario, Rico Stark, Fernando Figueres, Frank Marcel, Domingo García, dispararon los primeros tiros de la revolución. ¿Verdad? A tu abuelo, Alberto Martín. De manera que es verdaderamente histórico. Hoy hace 64 años, lo que definía esto, parece mentira, en un país de paz, era lamentablemente, pero así es la historia, eran las balas, ¿verdad? Y la gente en los campos decía, don Pepe necesita gente en la lucha. Don Chico necesita gente en la paz de San Ramón. Don Mario, ¿verdad? Y el que corría ahí era jugarse la vida, dejando la familia, dejando la novia, la suegra, por dicho, pero no. Era heroísmo, ¿verdad? Heroísmo. Y luego, hoy, 64 años, gracias a Ricky, estamos nosotros en paz con el libro. Vean qué belleza. El libro. Hay en el Quijote que yo estoy así como, a mí me cuesta mucho escribir. Yo hace rato, que decir años, estoy con un artículo que se llama La espada y el libro. Oigan esto, La espada y el libro, donde quiero escribir un artículo para elogiar a dos compañeros. Uno es el libro, que es Enrique Obregón Valverde. Yo he escrito mucho sobre don Pepe, don Chico, el padre Núñez, don Alberto Martín, Carlos Manuel Vicente, Eugenio Rodríguez, Luis Alberto Mundo. Pero estoy con una deuda mía con Enrique Obregón, ¿verdad? Es un poeta, un filósofo. Y el de la espada es Mario Charpentier. En el Quijote hay pelando los actos. De manera que eso es liberación, qué historia más bonita, como recuerda Antonio, ese es un partido. En cambio, los otros grupos son pequeños grupos haciéndose partidos, y cada vez más partidos. Y así no se puede gobernar. Eso es liberación. Pero no estaríamos aquí estos lunes, porque decían, no, es que los lunes no viene nadie. Una vez al mes, que no viene nadie. Y hablar de todos los lunes era imposible. Yo me tiré al agua, por eso me tiré con estos 4 temas. Bueno, pero no es la idea que solo hable Chico Morales. La idea es que esto sea un menú, ¿verdad? Y poder uno escoger, porque hey, eso es como la esposa que solo tiene un esposo, que aburrido, arroz y frijoles. Es decir, hay que tener un menú para escoger, ¿verdad? Para escoger. Y yo me tiré al agua con estos 4 temas, porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Pero eso no está bien hecho, ¿verdad? Ahora hay que irlo haciendo un menú más variadito. Y ahora que oía yo a don Mario Charpentier hablándoles a ustedes de la votación de Alcoa, eso es historia. ¿Y quién mejor que Mario? ¿Quién mejor que Mario? Por méritos propios y porque solo él queda vivo. Ya José Luis Molina murió, Fernando murió, Nacho Carazo murió. Entonces, normal está en la lista de espera. Entonces, pero hay que conversar, el partido son todas las voces. Y por eso debemos ser muy tolerantes entre nosotros, ¿verdad? Respetarnos. Son voces, somos un arcoíris.
de diferentes voces, de diferentes posiciones ideológicas, acentos. Estamos aquí, termino, gracias a Gloria. Ahí donde la ven ustedes, y yo no sé cómo hace el esposo, es un dictador, disciplinada, guarde no hacer las cosas. Y Antonio, que desde que vino la reelección de Antonio, ¿verdad? Decidimos apoyarlo. Antonio es un típico liberacionista, formado en la Escuela de Liberación. Yo digo que Antonio, a mí no me gustan los hombres, ¿verdad? Pero digamos, hay cosas que no me gustan. Eso en los seres humanos así pasa, nadie es perfecto. A veces, pero usted ve que Toño nunca comete un error político. Usted no se lo hace, nunca mete las de andar. Si estuviera en España sería un gran torero. Bueno, se necesita gente con eso. Porque lo más fácil es salir dando declaraciones que en vez de orientar, desorientan. Aunque a veces sea con un bajo perfil, pero eso no se necesita. Y don Bernal, que es igual que don Mario, una leyenda de liberación, Bernal Jiménez. Y entonces, como profesional, todo nos ha ayudado los dos, ese binomio que se armó, y por eso estamos aquí. Voy al tema. ¿Qué es un político? En cierta forma, ya se adelantaron algunas cosas. Hoy hace 8, ¿qué es la política? ¿Recuerdan ustedes la definición de política? Es aquella actividad, podemos volver para que vean que la tecnología, ¿qué es la política? Bueno, es toda aquella actividad que busca incluir las políticas públicas del Estado para mejorar, para buscar el mayor grado de felicidad humana. Recuerda que yo insistí en eso, el concepto jeffersoniano de la felicidad humana. La felicidad humana no es el dinero, la mente, es la felicidad humana. Eliminar la pobreza, la miseria, la falta de casa, la falta de empleo, la falta de trabajo, la falta de estudio, la falta de medicina. Eso es influir las políticas públicas para lograr un mayor grado de felicidad humana. Entonces, esa persona que hace de la política una vocación es el político. Bueno, el sacerdote tiene vocación para asumir una tarea tan noble como la de un sacerdote. Una monjita hace una vocación, servirle al Señor Jesús. Bueno, es una vocación. El empresario que dedica su vida a correrse el riesgo de invertir, de montar empresas como Chalito, Sánchez. Bueno, es una vida de grandes riesgos y de grandes vicisitudes. Es una persona que dice, no me interesa lo que yo tengo, tienen tal vez millones. Me interesa que me midan, chico, por el número de empleos que yo doy, el número de familias que dependen de mí. Tengo muchos amigos empresarios que me dicen, dime por qué yo doy empleo a 5.000 personas. Doy aguinaldos a 5.000 personas, pago la caja a 5.000 personas. Dime por eso, no por la plata que tengo. Eso no me lo llevo por el cielo. Vocación. El artista, eso no tiene vocación. El científico que se mete en el laboratorio, en la probeta, a jugarse su salud. Pasteur, Madame Curie, la esposa de Pasteur, con todas las investigaciones del radio, estaba jugándose su vida y mueren hasta de un cáncer precisamente por estar manejando estas cosas para bien de quién, de la humanidad. ¿Cobraron algo por esa patente? Nada. Todo porque es una vocación de servicio. Implica muchos sacrificios. Muchos sacrificios. Ese es un político. Decide meterse a político. Yo
les he dicho que cuando los jóvenes universitarios, y aquí hay miren, estos 3 muchachos de desamparados del colegio y hay otros de Huecochea, y vienen, bueno, ya Mario, gracias a don Pepe y a vos, ya estos muchachillos vienen en carro propio. Yo tuve carro propio casi a los 40 años. Esa es obra de liberación. Los papás ya van a tener su carrito propio. Esa es liberación, creando la clase media, profesional, ¿verdad? La época nuestra, mi generación, soñar con un carro propio, Mario. Había que echarle el ojo al suegro. De manera que es una vocación. Ahora bien, yo les digo, no se metan en política, es muy difícil. Porque si usted se mete en política es un sacrificio. Por ejemplo, esa dama tentadora de los negocios, es muy incompatible con la política. Muy incompatible con la política, ¿verdad? Y hoy por hoy la gente asocia mucho al político, que es el que vive de los tontos explotando y la corrupción y robando. Eso es un concepto deleznable, pero que desgraciadamente existe. Y entonces, bueno, hay que combatirlo ¿con qué? Con estudio, con ideas, con libros, con idealismo, con heroísmo. Punto. El político tiene esa vocación de sacrificio. Todo lo vemos en política aquí. Mire usted los que están llenos de auditorio. Aquí voy. Por algo están aquí. Los jóvenes por aprender, por estudiar. Los jóvenes, tanto como don Mario y yo, por echar a perder. Es decir, siempre está esa misión de enseñar. El político entonces es un educador. Educador predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Es que yo creo que nada es mejor que el ejemplo. El ejemplo. Es la mejor manera de educar es con el ejemplo. Y no hay un político que haya dejado huella en la historia de la humanidad que no tenga esa congruencia, ese ejemplo de vida, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y entonces, bueno, usted quiere dedicarse a la profesión de abogado, hágalo. De empresario, hágalo. Pero no se monte en política a ver qué negocio hace, qué negocio creciendo. Porque eso es robarle algo terrible a los pueblos, ¿verdad? Robarles la confianza. Y los dirigentes, la fuerza de un dirigente está en su fuerza moral, en su fuerza ética. Eso es importante y eso implica un sacrificio. Por eso yo veo la política como vocación y aconsejo a los jóvenes que lo piensen 2 veces. Porque si necesariamente no existe la sociedad humana sin el político. Como no existe sin el empresario, sin el sacerdote, sin el abogado, sin el médico, sin el artista, sin el poeta, sin el administrador, sin el científico. Todos son campos. Pero como explicaba hoy a las 8, la política tiene la virtud, que es la única que influye, impacta el ámbito nacional dentro de la actividad del Estado. Todas las demás son muy nobles, muy loables, pero ya usted le da poco, su campo es parcial. Lo único que es universal es la política. Esto es muy importante en los mundos del político. El político vive en 2 mundos. Uno es el mundo de las ideas, el mundo del libro, el mundo del estudio. El político tiene que saber de todo, estudiar de todo. No puede ser un técnico en todo, pero debe tener concepto. Yo no creo, y desapruebo, y me indigna, y
me ofende. Políticos que dicen, ah no, yo no soy político. Yo no sé, para eso no están los técnicos que saben. Ese es un embustero. Si un político no sabe para dónde va la humanidad y para dónde va el país, está mintiendo. ¿Me están siguiendo? Cuidado, muchos se encaraman a políticos con el cuento que no son políticos. Es que yo no soy técnico, para eso están los técnicos. Si don Pepe Figueres y don Alberto Martín y el padre Núñez, que son los tres ideólogos de la revolución, no supieran en largas y socráticas vigilias de estudio qué era para ellos la Segunda República, ahora que vendrían los técnicos a hacer el ICE y los técnicos a analizar la banca y los técnicos a hacer puentes y carreteras, pero ellos sabían. Ahí flexible, el político tiene que ser experto en acción, flexible en la realización, pero el objetivo es. Pero cuando usted ve un político que va a la presidencia y no sabe dónde van las velas, a mí me da una tristeza y hasta indignación, porque no es así. Para mí un político que no sepa para dónde va la humanidad, dónde va el país, ¿cómo va a dirigir? Es que no puede ser, no puede dirigir si él no se ha formado en el mundo de las ideas y del estudio. Señalo a don Pepe, al padre Núñez y a don Alberto Martín, su abuelito. Señalo hoy, porque estamos más cerca, señalo hoy a Oscar Arias. Cuando empezamos la campaña de don Oscar en 2005, ¿verdad? 5. Hubo una reunión, convocó de emergencia a su casa a un grupo de la dirección de campaña, porque no cito los nombres, se habían hecho las encuestas y le demostraban a don Oscar, y no cito los nombres porque hay que ver las clases de nombres de los que hicieron las encuestas, donde demostraban que si él seguía insistiendo en el TLC, en la apertura del ICE, del INS, de los puertos y en el paquete tributario, perdía las elecciones. Y no les doy los nombres, a escribirlos, porque hay gente de gran nivel, incluso después en su gobierno. De veras tenían la razón, eran temas impopulares todos. Entonces, ¿qué recomendaban esos técnicos? De que no hablara de eso, de que ganáramos las elecciones y después en el gobierno hacíamos el TLC y las aperturas. Eso es mentir. Eso es tener un conductor que no conduce. Él mismo no sabe para dónde va. Yo guardé silencio. Era una reunión pequeña. Era más grande el grupo de técnicos, especialistas, encuestas y analistas políticos y todo. Y yo guardé silencio y se vuelve Oscar y dice, chicos, ¿y vos qué opinás? Les digo que todo lo que están diciendo esta gente, estos especialistas, es cierto. Las encuestas no mienten, sin duda están midiendo eso, es la verdad. La verdad. Pero tenemos un pequeño problema, que tendríamos que buscar otro candidato. Y ya no hay tiempo para escribirlo. ¿Me están siguiendo? Es el único problemita que tenemos. Oscar se levantó y se fue a una de las tantas bibliotecas que tiene en su casa y vino con un librito, los nuevos rumbos para Costa Rica, publicado cuando era ministro de Planificación por el donde ya él decía que el modelo de sustitución de exportaciones tenía que irse complementando con el modelo de exportaciones como Taiwán, como Singapur, como Corea. Entonces contestó y cerró así un poquito abrupto. ¿Cómo es Oscar? Oscar es poco amigable, no sé. Entonces cerró el tema diciendo, bueno señores, entonces busquen otro candidato. Y una vez convocó para la siguiente reunión, seguimos con la procesión. Pero el país sabía a dónde íbamos. Y yo estuve en su gabinete y hubo momentos muy críticos. El TLC, admitámoslo, dividía el país. Nunca
tema. El político que no da confianza. Él ve en la familia, si ve uno el papá hablando, si uno se afloja. Pero si uno ve que el papá no afloja, tampoco se afloja. Bueno, es el que no afloja es la mamá. Mamás son mujeres, son valientes. Llena de mujeres está la Biblia. Bueno, las ideas. Un político tiene que estudiar, tiene que obtener ideas. Pero aquí hago un primer de diferencia. El político no es un intelectual, no es un académico, no es un científico político que escribe libros, ¿no? Porque entonces, bueno, sí, tiene muchos libros y muchas conferencias y es un gran intelectual y un gran orador y un hombre culto. Ese es el mundo de las ideas. El político tiene que manejar ideas y un segundo elemento, ideas que resuelvan problemas. ¿Me están siguiendo? El político no es solo bla, bla, bla. El político tiene que llevar la idea y la solución. Y ese juego de la idea y la práctica. Y fulano habla muy bonito, pero nunca ha hecho nada, solo discursos. Entonces tampoco. El político ilumina, pone los focos. Por aquí va Moisés, aquí va, y pone las respuestas, porque un político que no dé soluciones no sirve, no sirve. Entonces son ideas, no solo el mundo de las ideas, sino de las ideas prácticas. Y aquí viene el mundo terrible, terrible es el mundo de la acción política. La acción política es una jungla, la política. La política no hay amigos, lo que hay son enemigos. Es una jungla. Es la lucha, la fuerza por el poder, lo vimos en la política. Entonces aquí lo que une estos dos mundos es la acción política. La acción política. Bueno, muchos países tienen grandes intelectuales, grandes conductores, pero no les gusta ir a mentir. Es de ir a la acción. Los barrios, los obreros, los chavales, los intelectuales, los empresarios, no les gusta. Es un mundo de las ideas. En cambio, el político es el mundo de la acción política. Y la acción política es 25 horas diarias. Ahí viene otro sacrificio. Otro sacrificio, porque casi 25 años a la política, 25 horas diarias, ya vimos la vez pasada. ¿De qué vive entonces? Que viene ese gran drama. ¿Se vive para la política o se vive de la política? Y entonces aparece el político ocasional. Hay gente que por pura chiripa ha llegado hasta presidentes de la República. Y aquí hago esta cosa, es la acción. Esta acción, esto sería un capítulo, es muy riesgosa para la familia, para la esposa, para los hijos. Yo casi recomendaría a las muchachas que no se casen con políticos. Porque usted no tiene sábados, usted no tiene cumpleaños, usted no tiene nada, sino un domingo, mira qué hizo. Y las familias viven, tienen un compromiso. Y yo tengo amigas que cuando salgo al teléfono no me contestan, porque ya están bravas que yo no le puedo robar al marido. Me lo voy a invitar a una gira. No aguante eso. En el caso mío es un caso raro, pero hay un sacrificio y hay que tener mucho cuidado en este tema interno de la familia, porque ahí está usted a punto de desintegrar una unión familiar que es básica en todo sentido, y es un temita donde el político empieza también a resbalarse y a complicarse. No puede ir con un matrimonio con una esposa y yo 43 años casado con la misma, y yo no soy tan valiente ni tan heroico para tener 3 esposas, digamos, 3 fuerzas.
ya no, tan valiente no soy. Es decir, cuesta mucho y eso es otro gran sacrificio, la familia. Eso explica que muchas veces en las personas que se dedican a la política, la familia tiene repulsa a la política. Pero es una repulsa que no se la dicen a usted verbalmente, porque respetan su compromiso, su vocación, su algoritmo. Pero la relación es de apatía, no les interesa la política. El mundo de ellas puede estar en el mundo del Señor Jesús, ¿ya? Buen candidato es, nunca pierde. O él puede estar en una relación a la profesión o otras cosas. La política, la actividad, la sensibilidad del político. Aquí yo tengo una interpretación muy personal y que Luis Alberto Monge, nuestro querido hermano y maestro, para mí, hermano, siempre dice que yo tengo esta apreciación. Yo considero que el verdadero político es un artista. Es un artista. Sí, un artista es el que pinta, es pintor, es músico, es pianista, es escultor. Pero el político no hace poemas, aunque muchos políticos han tenido su origen en la poesía. El mejor caso nuestro es Daniel Oduber. En Surco escribía poesía. Y Oduber fue, a mi juicio, el político que fue porque nunca dejó de ser un poeta. Las obras de Oduber, todo lo que fue la concepción de Katza en Guanacaste, Cementos del Pacífico, el aeropuerto de Liberia, los parques nacionales. Hay que ser un poeta. Hay que ser un poeta, Oduber. Muñoz Marín, un poeta. Juan Bosch, un poeta. Ho Chi Minh, un poeta. Mao, un poeta. Lenin, no. No. Don Pepe era un poeta. Tiene cuentos que disputan con Berto Cañas o Borges o Juan Bosch. Don Pepe, cuando escribe, tiene escritos que es de un alto lirismo, cuentos, un poeta. Entonces, para mí, el artista, el poeta, el político verdadero es un artista. No pinta, no esculpe, pero el político está manejando, don Mario Charpentier, un material más duro que la piedra o la madera que maneja el escultor. Dice, un escultor a esta piedra le saca a Jiménez de Heredia estas figuras, y es tan dura la piedra. El político maneja una materia prima más complicada, más dúctil que la del ser humano. Usted no sabe, es una gelatina. Yo voto por vos, mira, voto por el otro. El político maneja un ser humano con su sensibilidad, sus prejuicios, sus aspiraciones, sus ideales, su ira, sus cóleras. Es una materia más difícil que la que maneja el escultor. El político tiene que tener esta sensibilidad. Porque si el político no tiene esta sensibilidad, no crea, no es un creador. Es un administrador, un gran administrador. Ha habido presidentes que son grandes administradores. Don Chico fue un gran administrador. Entre los presidentes nuestros, por excelencia, un gran administrador, un gran empresario. Pero no tenía eso de poesía. Era más prosa. Pero también se necesita. A veces cuando después de un poeta, es bueno traer un administrador para que pague deudas. El complemento en la vida es necesario. Pero señalo este aspecto del poeta de sentir, pensar y crear. Esto es clave. Esa sensibilidad del político lo lleva
a sentir los problemas de las personas, a sentirlos verdaderamente. Porque yo me divierto cuando en la política llega alguien que no ha estado nunca en política, y el candidato lo invita a los barrios pobres y viene emocionado, conmovido, ¿verdad? Conmovido. Pero llegó a la casa, se bañó y se le olvidó. No vuelve. Cuidado si no ni las tormentas. Es decir, ahí está el político que siente, que piensa, que crea, que vive. Aristóteles decía, el político debe tener mesura. Aquí ya empiezo yo un poquito porque la página que sigue, que son las características del político. Las características. La mesura. Esto sí que es importante. Un político, por eso yo decía en la clase anterior, que el político debe meditar, el político debe pensar. Alguno de los que estuvo aquí fue Bernal, que un día le dijeron a don Pepe que Macho Carazo trabajaba 25 horas diarias de presidente. Era muy ejecutivo, don Rodrigo Carazo, muy ejecutivo. A él se debe el INBU, Rodrigo Carazo, Recofe, un gran ejecutivo. Pero cuando fue presidente era exacerbadamente ejecutivo. Entonces don Pepe preguntó, bueno, ¿y cuándo piensa? El político necesita pensar, hay que pensar. Entonces el político necesita mesura. El político apresurado no sirve. El político apresurado es atolondrado. Primero habla y después piensa. Y a veces lo ve como contestan, con una rapidez que no es posible. Entonces, la mesura, esto era muy importante en Aristóteles. Weber, y yo hace 8 señalé 2 autores, Aristóteles señala 3 cualidades del político. La mesura, veo otra vez, y vi yo 3000 años antes, y Weber es a principios del siglo XX. La mesura. Lo que llaman una persona sensata, juiciosa, prudente. Don Chico era por excelencia un hombre prudente. Que no me oiga mucho, Rodrigo era prudente, Oscar no. Es curioso, hay personas con una cierta prudencia, una cierta mesura. Y hay otros que son más de aquí, pasión, ¿verdad? Como bueno, don Alberto Martín era un prototipo del intelectual, pero era un hombre muy apasionado. El padre Núñez era muy apasionado. Gonzalo Paso, nuestro gran canciller del siglo XX, que está ya con una edad muy avanzada, muy apasionado. Don Alberto Cañas, muy apasionado, muy apasionado. Oduber ya era una mezcla de habilidad. Recuerden que desde Maquiavelo, decía Maquiavelo, el político debe ser un león, por su fuerza, pero debe ser una zorra por su habilidad. O si quieren, la tía Panchita, tío Conejo, ¿te viste? Qué habilidad. Tío Conejo. Sí que son muchos tío Conejo. Entonces Maquiavelo recomendaba al político ser fuerte como yo, diablo como nosotros. Pasión, esa combinación pasión-mesura, ahí se. Y la responsabilidad. Este sentido de responsabilidad es el sentido del compromiso. Yo veo que ahí estamos hoy fallando todas las democracias en el mundo. Todas, con excepciones, por supuesto. Pero yo veo que en campaña dice un diputado, yo voy a estar 25 horas al servicio de ustedes. Mi casa estará abierta, mi oficina. Y cuando el diputado tiene 15 asesores, no lo ve uno con internet. Entonces, esa lejanía, eso no está bien. No está bien. Esto es el sentido del compromiso. Como que mucha gente llega al puesto,
selección de puestos para hacer currículum político. Si yo puedo decir soy expresidente de Costa Rica, es para currículum muy bueno y hasta pagan bien en el exterior. Ser expresidente, aunque no haya hecho más que daño, pero ese es el currículum. No, esto no es, yo fui alcalde, yo soy, no, es la huella que se deja, el sentido de responsabilidad, de servicio, ¿verdad? De servicio, digamos. Yo me detengo en el líder estadista, porque el líder, el politiquillo, el politiquero, el mañoso, el chinquetero, eso a mí me da lástima. Y es un poco lo que hemos traído en nuestro partido, ¿verdad? Que al desaparecer el estudio, al desaparecer las ideas, al desaparecer el compromiso, al desaparecer la trayectoria, entonces juega el chico, ¿verdad? El que es muy hábil, el vivo, para hacerse con una asamblea, aunque sea como sea, pero gané. Y ese es el politiquillo que no me interesa. Yo hablo del líder estadista, porque debo decirles de una vez que para definir un líder político no quiere decir que tenga que ser necesariamente presidente de la República. Ese no es un criterio suficiente para medir un estadista. ¿Me entiende? El Rodrigo Facio no fue presidente. Alberto Martén no fue presidente. Carlos Manuel Castillo no fue presidente. William Bolio no fue presidente. Eusebio Figueroa no fue presidente. No, son estadistas que alumbran en el campo de la educación, en otros campos, no necesariamente ser presidente es lo que le pone el título a un político. Estamos a un político estadista. Pero aquí vienen yo he luchado mucho por ir resumiendo esto. Hay un libro, a mí no me gustó él como político, porque era republicano. No me gustan los republicanos de hoy, que guarden ánimo, Romney. Pero no se puede negar que fue un político muy hábil, más político que estadista, en mi opinión. Pero hay que leer todo. Es Richard Nixon. Pero no puede negar que fue un típico político de gran trayectoria y fue 2 veces primer vicepresidente de Eisenhower. Chingo el presidente Eisenhower. O sea, un típico político de Washington. Y siendo vicepresidente de Eisenhower en plena Guerra Fría, imagínense que pudo conocer a Tito, a Mao, a todos los grandes líderes, a Churchill, a Truman. Entonces, él tiene un libro en donde él dice, por eso no me inspira mucho políticamente, pero lo he leído con detenimiento, porque él cuenta un capítulo que de todos los grandes líderes que él conoció, todos, con excepción, digamos, de Lenin, todos los conoció y los trató. Todos dicen que él llega a la conclusión, Adenauer, Ben-Gurión, todos. Llega a la conclusión de que tiene muchas de las cosas que yo estoy incluyendo aquí. Para los jóvenes de los colegios, inteligencia. Sí, la inteligencia ayuda. No es suficiente tampoco, pero ayuda, no hay duda. No hay duda. Sí. Todo ese Nixon, todos los Adenauer, todas esas grandes figuras, todos eran inteligentes. Yo apunté. Bellas Artes. Todos, ya hicimos, esto es made in Grecia, todos son estudiosos, todos son estudiosos, cultos, viven estudiando, todos son de biblioteca, eruditos todos, autodidactas la gran mayoría,
Porque aquí abro un pequeño paréntesis, cuidado con los doctores de Harvard, con perdón, o de Oxford, como la doctora Álvarez. Cuidado, mucho doctorado tampoco es un requisito para ser un buen político, un buen estadista, ¿verdad? En una de las asambleas del partido en el 70 vino Francisco Pacheco, el doctor Pacheco de Tibás, que me está oyendo, un doctor en economía de la Universidad de París, inglés, francés, italiano. Hizo el primer brochure para repartir en la asamblea y se lo trajo Gomeco a don Pepe, lo presentó y le dejó el brochure. Y don Pepe lo empezó a leer. Estamos eligiendo diputados, y dice: no me gusta. Digo: ¿por qué? Le dije: está pasado de conocimientos. Y es que don Pepe le tenía un poco de deseo al que estaba pasado de conocimientos. Usted que viera que fulano, cuando está de candidato a diputado, me dice: don Pepe, cuente conmigo. Y cuando sale diputado, ya piensa como un periódico que no voy a mencionar. Y ya tiene criterio propio. Pero el estudio es muy importante, pero no necesariamente, ¿qué pasó? El boicot, no necesariamente los títulos. ¿Estamos de acuerdo? El estudio de la autodidacta, el estudio, el compromiso, la seriedad, la disciplina hasta para estudiar es algo muy importante. ¿Qué pasó con Payoli? Mira, ahí fue que hiciste de parar el cable, está elevado. Ah, el equipo se calienta. Pero el brochure sigue, aunque sea así. No, don Antonio lo está consiguiendo. Pero no nos vamos a pasar. Ya va a ser. Sigamos. El estudio. Eso es clave. Muy bueno. Ahí viene un tercer elemento, la confianza en sí mismo. Sí, veo otra vez. Eso es clave. La confianza en sí mismo. Si algo tiene que tener el líder, el político, es confianza en sí mismo. Conócete a ti mismo. Ese es un principio complicado. Uno muere sin conocerse, ¿verdad? Pero conocerse. Conoce tú mismo. La confianza en sí mismo. Porque el político estadista vive solo. Ojo, vive solo y se queda solo. Aquí ya volví a bajar en el campo. Eso es muy frecuente en los largos trechos del verdadero político que está solo, porque muchas veces la gente no cree lo que está planteando. Entonces se necesita tener un gran sentido de la confianza en sí mismo. Sí, para ir entonces. La confianza en sí mismo, eso es muy importante. Una persona que es insegura, que es insegura, ¿cómo va a conducir? Que es vacilante, que duda, que dice sí, no y sí, y tal vez, vamos a ver, no. Don Pepe decía, y lo repito aquí en las conversaciones con Francisco, la duda es del filósofo. El político no puede dudar. Tiene que jugar. Si la pega, la pega. Pues no puede dudar. La duda es para el filósofo político. Ese sí tiene que cuestionar y dudar. Pero el político debe tener una gran confianza en sí mismo. Hay otro tema unido a esto que estoy viendo allá, que es terco y flexible. Aquí viene un tema muy complicado. El político debe ser terco. Debe ser terco. A mí me da una risa porque yo tengo 45 años de estar luchando por la cesantía. No sé si han oído ustedes. Bueno, Rafa Rojas me ha ayudado, me ha acompañado. 45 años. Y una vez, hace
pase de 30 o 25, me dice don Alberto Martín. Chico, ¿cuánto llevas vos peleando por la cesantía? Don Alberto, 25 años. Y me dice, te faltan 25 años más. Porque a mí me tardó 50 años ver florecer al solidarismo. 50 años. Y ya estoy llegando a los 50. O sea que hay que tener confianza en que las ideas maduren a su tiempo. Hay que ser terco, pero hay que ser flexible. Y aquí este tema de la flexibilidad es muy complicado. Tu abuelo Martín, don Alberto, era un hombre, ya he citado a los que no han llegado a ser presidente, pero tu abuelo era poco flexible. Era muy riguroso, muy riguroso. Claro, don Alberto Martín y don Pepe eran muy difíciles. Cuando se ponían de acuerdo, nadie los paraba, hacer la revolución. Pero cuando discrepaban era imposible, ¿verdad? Y don Alberto Martín era un hombre poco flexible. Él mismo decía, yo no soy un político, no puedo ser político. Político es flexible, es oportunista, es veleidoso. Tenían razón. Pero entonces, si el político no es flexible, hoy día, para no mencionar el nombre, ustedes están viendo de un político que viaja en las columnas de un periódico, terco, no es flexible. Pro, esto sí es un asunto importante. Pro es honesto. Probidad. Esto de la honestidad mejor ni hablar. Eso es muy importante. Paso a la fortaleza espiritual, que tiene que ver hasta con la probidad. ¿Cuántas tentaciones del mundo de los negocios hay para un político? ¿Cuántas? Yo me llevé 15 años en mi vida, como diría Pepe, pagándome mi finca, los viajes por todo el mundo, para ver qué cultivo grande se podía introducir en Costa Rica. Y descubrí los cítricos. 15 años, pagándome todo. Por todo el mundo viajé. Le dije, don Pepe, ya tengo un cultivo grande como el café, el cacao. ¿Cuál? Los cítricos. Y había que conocer el país para darse cuenta de dónde se podía sembrar cítricos, porque la Universidad de Costa Rica llegaba hasta la abuela, el barrio San José con la granja de la estación, mi favorito. Hoy, este año, el país va a exportar cerca de 100 millones de dólares. Tenemos 30.000 hectáreas de cítricos aquí en Costa Rica y 10.000 hectáreas de la frontera hasta el río San Juan. Y yo, siendo abogado litigante, nunca hice una escritura, fui a comprar fincas de 10.000 hectáreas, ni nunca estar en una directiva de una empresa. Pero chicos, si vos, que yo soy político, no puedo hacer una escritura, y menos estar en una directiva, lugar de prestigio. Es decir, si yo puedo pasar ahora por esas 40.000 hectáreas, y lo hago con frecuencia, y no me abochono porque nadie dice, aquí es accionista del ministro de Agricultura. Si eso fuera así, yo me hubiera ido ya al exilio abochonado. El negocio lo hice yo, lo descubrí, monté todo. Los empresarios que siguen siendo, ¿cómo no van a estar agradecidos conmigo? Pero el tema de la fortaleza espiritual. Es muy fácil para políticos que la echen a perder a uno. El político es como el artista. Hay gente que para una fiesta llaman al político pues para tener, y viene fulano. Como viene un político, viene un artista. Usted sabrá con qué persona se está metiendo. Y si mañana aparece una foto, miren, ahí estaba un chico. O vienen a plantearle un negocio y dicen, no, yo estoy en política. No sé si me explico. Este temita, eso para mí, fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual.
La visión. No están en un orden científico, los que están aquí dicen, habría que armarlo bien. La visión, el político tiene que ver a largo plazo, a la distancia. Moisés, la tierra prometida, los que hemos estado en Israel y Egipto y todo el monte Sinaí, Jordania, es otra cosa. El político que no ha viajado ni salido del país, téngale miedo. Eso es un peligro. La visión, a largo plazo. Eso tenía por excelencia José Figueres. La visión. La voluntad, esto es así. Una voluntad tremenda. A veces es una voluntad estridente, que suena como cornetas, ¿ah? A veces es una voluntad silenciosa, a veces es una voluntad anónima. Pero está la voluntad, pero siempre luchando, luchando. A veces se lucha con silencios, porque el ambiente no está así, a veces siempre pega. O el parque bicentenario, bueno, que viene Chico Morales, el parque bicentenario. Cuando estemos en el 2021, todos vamos a estar presentes. Yo les voy a contar qué es eso. Voluntad. La disciplina, esto para mí es central. Ustedes saben que para mí la disciplina es lo principal. A mí me llega una persona tarde, una reunión, ya me hacen mal. Perdone que se lo diga. Soy, pero, es más, tengo que hacer un gran esfuerzo, porque el político tiene que hacerse un esfuerzo para darse uno, porque la ira es malo, la ira es fea, que pierde, pero es que esfuerzo hay que hacer. Corriendo, la chaqueta al hombre. La disciplina, yo no soy un reloj, nunca he llegado tarde en una reunión, ni de civil ni de mínimo. Hombre, si no llegamos media hora, va Rafa, si no media hora. La disciplina, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Chico, la única forma que yo puedo venir aquí y llegar tarde, me salgo de la ruta de a las 7:30. No, siempre hay excepción. Está como dice la atenuante. La disciplina tiene que ver también con el manejo de su tiempo. Ojo y ojo y ojo y ojo. Es que si usted no se disciplina, ¿a qué hora hace ejercicios? ¿A qué horas ve las noticias? ¿A qué horas dedica a su familia? Las llamaditas que el político viene llamando, que la gente, la política es como el amor, hay que echarle agüita día a día, porque si no, al dinero sobra. La disciplina. Si usted va a una reunión, usted tiene que haber pensado. Algunos hacen notas, otros tenemos memoria tonta, pero sí piensan. Mañana una reunión con don Oscar Arias y desde ayer ya no pienso en esto, estoy pensando en irme jugando con Oscar. Disciplina holística. Bueno, puedo agregar un humanista político. Un político que solo sabe derecho, ni derecho sabe. Un político que solo sabe economía, ni economía sabe. Pero tiene que saber de todo, vuelvo a decir, no un técnico, pero sí saber, tener el concepto de las cosas. Tiene que tenerlo. Saber de arte, apreciar una novela, un cuento, un poema, una pintura. A veces no alcanza el tiempo, por supuesto que no alcanza. Y hay 1000 campos donde uno ya a los 72 años, y ya no pude decir, son áreas de una gran ignorancia, ya me cogió tarde. Pero también ahí hay que saber determinar, hay que priorizar. Otra cosa importante, las prioridades. El que está en todo, en nada está. Las prioridades. El político, saber hacer equipo.
muy importante en el político, saber hacer equipo. Antonio ha hecho la obra que ha hecho desde el lunes. Ve, Antonio, yo me di el lujo, ahora se lo digo porque a Alejandra le mentí, yo le miento a las mujeres siempre. Yo no, yo te llamo para la reunión de hoy. Es que no vino esta semana, hay que hacer llamadas, a puro celular. No hice una llamada. Antonio, y no la hice porque yo quería saber si el carro estaba caminando o no. Porque tampoco si uno va a estar llame, y vamos a rifar un carro y vamos a dar un Movistar o Claro o un Collo y para hacerle propaganda a los tres. Vamos a regalar un celular. No. Y vea usted, hoy hay más gente que va a hacer eso, Antonio. Hay más gente, sin llamar. Una maravilla, no hice una llamada. Yo quería saber si el carrito camina. Claro, yo en 8 va esto, si lo va a hablar. Va a venir un personaje que es el Papa. Pero verá, congruente. Esto sí es cosa que yo he visto ya. Aquí en Costa Rica. Personas, no voy a decir compañeros, que tenían todas las características de líderes, de escritores, de oradores, de políticos, de trayectoria, de conexiones internacionales, pero no lograron esa congruencia entre lo que dicen y lo que esa congruencia. Eso que lo sintetizó don Pepe, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Esa congruencia. El político que le dice a un sindicalista, yo estoy a favor de la huelga, y le dice al empresario, hay que abolir los sindicatos. Eso así no. Hay que tener coraje de decirle al sindicalista, bueno, el sindicalista tiene derecho a existir en una sociedad democrática, como el solidarista, el cooperativista, el empresario. Deber del político es ver planos de coincidencia, donde coincidan los movimientos, pero no decirle al patrón que hay que eliminar sindicatos para quedar bien con los patrones, o decirle a los empresarios, no vamos a poner impuestos, hay que votar por ellos, aunque el gobierno haya que poner impuestos. Eso no es congruencia. ¿Estamos claros? Y la gente tiene eso, y que desconfía de la persona, que puede tener los méritos, pero hay como dicen, una duda ahí. La congruencia. La vocación ya he hablado casi todo. Y el mensaje causa. Esto debería ser de primero. Esto hay que ordenarlo científicamente. Esto sí es muy importante. Primero el mensaje. Esto es un líder que no tiene causa. ¿Cuál es la causa? Es que yo quiero ser diputado. Es que yo quiero ser presidente. Y no, ¿para qué? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es su mensaje? Esto es realmente un punto básico. Hace 64 años, la causa de don Pepe era una revolución para fundar una Costa Rica, la Segunda República. Era una causa. ¡Qué causa! ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! ¡Qué causa! Todos los grandes líderes han tenido una causa. Churchill, por ejemplo. La causa de Churchill. Inglaterra combatía sola. En el mundo combatía contra Hitler, contra los japoneses. Y Churchill tenía aquella confianza y aquella visión y aquella seguridad. De Gaulle. Una causa. Y entonces, un estadista sin causa, yo he pincelado estas características de un político. Ustedes podrían recrear muchas más. No sé si hay un tema que me lo han mencionado, creo que hasta de muchos voy a hacerlo, salió. No sé si la doctora, que es la humildad. Aquí.
Y bueno, el líder debe ser humilde. Gandhi era humilde, Ben-Gurión humilde. Ya estoy como que escaseo. Porque el mismo Churchill era un hombre arrogante, ¿verdad? Hilda González, la diputada de la humildad, sí se necesita. Sin embargo, todos estos grandes estadistas tienen una gran capacidad de llegarle al pueblo, de entender al pueblo, de tener, porque vivían. Don Pepe, por ejemplo, ¿de dónde salió Asignaciones Familiares? Dígame, diputado Calderón, un autor, una institución, un organismo internacional que hablara de asignaciones familiares. Don Pepe lo hizo entrevistando a escondidas de su gerente los peones y las virillas de la lucha. ¿Cuánta carne compra el pueblo? ¿Cuántas veces se van a pescar? ¿Pescado de qué? ¿Cuántas veces van al cine? ¿A dónde? La punta. A escondidas de los gerentes. Hacía contacto con la gente. Iba a los tugurios como bien, o sea que cuando llueve, cara. Y se encontraba en un tugurio, una casita humilde, no necesariamente tugurio, a una persona en la cama que necesitaba tal vez una cama ortopédica, o una silla de ruedas, Mario. Y la hija, tiene 3 hijos, del Espíritu Santo, una hija. Y entonces necesito hacer un cuartito para ella, muchachita. Entonces don Pepe iba criando el Limas. ¿Me están siguiendo? Limas, asignaciones familiares. Ve, el político se lo inventó don Pepe solito. Ahí tiene usted lo que es un político. Esa es otra cosa que yo estoy echando mucho de menos hoy. Creo que crece una distancia muy grande entre los políticos y el pueblo. Mario, pueblo. En una sociedad de consumo individualista, neoliberal, del mercado, de la empresa, del dinero, de la ostentación, de los signos de poder, el político tiende a alejarse del pueblo, sin darse cuenta. Y eso me está a mí preocupando, porque los pueblos también necesitan afecto, cariño. Hay casos de estos líderes que cité que no son simpáticos, pero tienen una cierta manera de comunicarse con la gente y la gente lo siente cerca. Don Pepe, por excelencia, era un hombre humilde, sencillo, austero. Y entonces esa es la capacidad. En esa época no habían encuestas como ahora, entonces la política se llevaba a puro olfato, a pura nariz. Yo tengo buena nariz, Don Pepe también. Entonces Rafael Ángel Rojas, que está aquí, el mejor ministro de trabajo que ha habido, él cuenta una anécdota. Estábamos inaugurando, apenas creado el Limas, 100 casas para pobres en Naranjo, la inauguración. Y ya estaban todos los preparativos, y en eso Don Pepe estaba ahí, era el presidente. Yo era el ministro, y Rafa Rojas era el diputado de Naranjo. Y dice Rafa que nos dice, yo sí recuerdo eso, como era, ¿qué hora es? Tengo que hacer una llamada al senador Humphrey. Caramba, dice, se me olvidó. Aquí no habrá un teléfono para hacer la llamada. Ya casi empezando y le digo yo a Rafa, mira Rafa, ya llévate a un Pepe. Rafa es de familias ricas de Naranjo, casas bonitas, un buen baño, cualquier cosa. Y Rafa se lo llevó, ¿verdad? Yo alargando mientras el presidente una llamada a un senador. Y dice Rafa que cuando venía, le dice, Rafita, estábamos ya en el 73, en la campaña del 74 de Gober. Y le dice, Rafita, dígame, ¿vamos a ganar como Gober? Y le dice Rafa, es muy mesurado la mesura, Rafa, muy equilibrado. Le dice, sí, que vamos a ganar, pero hay que trabajar,
trabajar. Ese trabajar le da una cierta duda. Qué curioso, dice Raúl, dice Pepe, qué curioso. Tan inteligente que es su mujer, tan presidente, tan preparado que es su mujer. Recuerden que Nobel ya había perdido el 66. Pero ¿cómo le cuesta poder entender la política? Dice, qué rayo. Rafita, si la política es muy sencilla, es cuestión de huelerla, Huelerla, ese olfato, ese instinto, esa cosa. Mis queridos amigos, yo les agradezco mucho que estemos en esta segunda sesión con Antonio. Gran honor que usted nos acompañe. Y vean, hoy hay más gente y sin llamar. Yo digo mucho, doctora, si vamos a llamar para poner esto como debe ser. Yo digo mucho, hay un tema tal vez de más interés técnico, que es ¿qué es un partido político? Así vamos a dar definición y características de un partido. Y nos vamos a plantear cosas muy importantes. Ya hemos vuelto al libro, al estudio, al ideal, pero nos está faltando una cosa muy importante en Liberación, que es el financiamiento. ¿Verdad? Y mientras un partido no tenga un sistema de financiamiento popular, ¿me están siguiendo? Estamos expuestos a la chequera o a los esquemas conversados que ustedes están viendo, ¿verdad? Que si se alquiló el carro, eso no puede ser. No puede ser. Es un partido que vamos a tener 1 millón de votantes, ¿verdad, Antonio? Para el 14. Yo pregunté cuántos somos los contribuyentes. 30. No puede ser. No puede ser. Esto es urgentísimo. Para mí, si no logramos levantar un sistema de financiamiento, y ya yo estoy en contacto con empresarios, esos buenos empresarios, para que nos ayuden a montar. Antonio, hay que hablar con la comunidad. No es venir a criticar, no, venir a un equipo y decir, mire, aquí tenemos estos ingenieros, empresarios, porque sí urge un sistema. Nosotros no podemos. Ustedes van a la iglesia católica y pasan el platillo, ¿verdad? Todavía, ya hace mucho tiempo. Y van a las cristianas, y es el, ¿cómo llaman? El diezmo. Entonces, es decir, que a la iglesia sirve el platillo vive. Es decir, ese es un tema central. Aya de la Torre decía, dime cómo financias tu partido y te diré qué clase de partido tienes. Entonces ese es uno de los grandes temas de hoy, de 8, que sí es, como les digo, de más valor técnico. Hoy han sido muchas reflexiones mías y de lecturas y de experiencia personal y de cosas para ir montando esto. Ahí faltan cosas, hay que montarlo con una estructura más científica. Y les adelanto, don Antonio, que la idea es que al final de estas charlas podamos por lo menos publicar un folletito con un prólogo y veremos a ver cómo lo financiamos, porque sí puede servirnos al partido que circule un folletito sencillito y que eso abierto, que se enriquezca, que lo vayan cambiando y enriqueciendo y modificando. Pero es importante. En el pasado se hacían manuales liberacionistas en la Catalina, los escribía Eugenio Rodríguez y Enrique, ¿verdad? Pero tal vez nos ayuda a nosotros para las actividades docentes académicas. Termino diciéndoles lo siguiente, ya que están todos, y yo me tiré a nadar en esto porque soy de la escuela de don Pepe, y la manera de hacer las cosas es haciéndolas, no hay otra. Entonces yo, por olfato, por instinto, por nariz, me doy cuenta que ese tema de qué es la política, qué es un político, qué es un partido político, como que tiene una gran actualidad, ¿verdad? Y vea que la respuesta, pero no conviene que esto sea una
una tribuna para Chico Morales, ni para nadie. Los lunes es una tribuna para todo liberacionista que quiera estudiar y que quiera pensar, sin preguntarle si usted es viejo o es joven, o es mujer, o es hombre, o es homosexual o lesbiana. Esas son cosas que ni se preguntan. ¿Qué importancia? Lo que tiene importancia es la actitud abierta para estudiar, pensar, para ganarse la confianza de los pueblos. Esa es la chequera con la cual el político gira. Porque también en política, y termino con esto, yo lo he visto mucho, mi larga carrera. Hay gente que no vota por él ni la esposa. No, ni la esposa. Pero hay gente que llaman de dinero. Entonces tienen otra manera, es invitar al candidato a una cena. Una cenita. Como que llaman. ¿Entiendes? Y eso influye mucho. Es una manera de hacer política. Otra es balancearse con un grupo de inversionistas, o banqueros, o financistas, o narcotraficantes. Son maneras. Pero yo veo que la única manera fecunda, la única manera en que uno camina tranquilo, bueno, tranquilo, es cultivar el respeto y el afecto de los pueblos. Usted tiene ideas, estudia, y tiene comunicación con la gente. Y si usted tiene persistencia, esa es la chequera mejor que hay en política. Así que muchas gracias y por favor, todos ayuden mucho y más. Gracias. Bueno, yo les voy a recomendar, sobre todo los muchachitos de colegio, no ve qué belleza. Bueno, de verdad que una belleza. Muchachos, muchachillos, ¿no? Yo les recomendé en la primera clase, no quiero presumir de bibliografía, primera clase Aristóteles, la política. Eso tenía que ver que no le recomendé a Maquiavelo. Y la otra, Max Weber. Sobre todo el político y el ciudadano. Hoy es un tema sobre el cual yo no conozco, tal vez usted, un tema que trate esto técnicamente. No. Pero hay libros de los cuales yo les voy a recomendar tres. Hay unos 10 libros sobre política. Uno de la Gutiérrez, uno de Trampietro, otro de Ortega y Gasset, etc. Hay unos 10 libros sobre política, pero están escritos por gente que no ha sido ni fue político. Sin embargo, hay que leerlos. Yo les recomiendo a los de colegio este librito, se llama El político de Azorín. Primero Azorín, el gran escritor, el escritor de la sencillez, conciso, la belleza. Y es muy interesante porque dice muchas verdades los que rodean a la vale la pena. Y se llama El político de Azorín. Y luego les recomiendo el libro, el ensayito que publicó Brenes Mesén, don Roberto, en el 42, que se llama El político. El político, ¿verdad? El político. Ese es un ensayo magistral, pues don Alberto Brenes era un poeta, un filósofo. Político. Y al terminar dice: el político excelso, óigase bien, que si sabía Brenes Mesén manejar el lenguaje, el político, terminar los párrafos finales, dice, el hablo del extranjero, tal, dice, el político excelso también existe. El político excelso también existe. Yo escribí un artículo en la Hecha que está en mi librillo, están aquí vendiéndose porque yo hice 1000 ejemplares del librito en marzo y se agotó.
y le regalé al partido 100 ejemplares que quedaban para venderlos a 3.000 pesos, para que el partido haga una platita, es simbólico eso. Entonces, en ese artículo hay un artículo mío que recomiendo sobre Shimon Peres, el presidente actual de Israel, en su juventud, 85 años. Para mí, Shimon Peres hoy es el político excelso que hay. Me cuesta ponerle un término, pero es así. Shimon Peres, presidente de Israel, en ese librillo que ahí está a la venta, no para mí, sino para el partido. Entonces, la próxima, ojalá traigan platilla y lo compro, porque ahí hay si ya lo pagó, la otra no tiene plata, bueno, nunca paga. Y comité de aduana. Mis queridos amigos, muchísimas gracias.